Santo. Santo es el Señor. De su pueblo, desde ahora y para siempre. Santo y bendito Jesús. Porque no reposará la maravillas sobre la edad de Bendecida noche. no sea que extienda justo sus manos. Buenas noches, bendiciones. Bendecida noche. Santo mi Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Santo y bendecido sea tu nombre para siempre, mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar. Aquellos que vayan a ver estas reproducciones y aquellos que vayan a verlo por medio del canal de YouTube Ángel Luis Tapia en tiempo de adoración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos por aquí, a pesar de las dificultades, a pesar de que todavía no nos encontramos al 100%, pero seguimos hacia adelante, no podemos detener esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos para glorificarle a Él y luego para beneficio de aquellas personas que quieran sembrar esa palabra de Dios en sus corazones. En esta noche pues tenemos a nuestra hermana María Huerta García, a la cual es la que va a llevar este mensaje en esta preciosa noche. Así que yo los dejo ya con nuestra hermana, ya que ella está por ahí, para que ella comience con la programación en esta preciosa noche. Buenas noches, bendiciones a todos. Es un gusto volver a verlos. De estar aquí, que Dios les bendiga. Pues antes de empezar la prédica, el mensaje de esta tarde noche, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que nos dé la guía, nos dé la sabiduría, y ahora sí que el Espíritu Santo sea el que hable por mí para poner esta prédica en las manos de nuestro Señor Jesucristo y sea de exhortación para cada uno de ustedes. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias porque estamos una tarde más aquí, Padre, porque tú nos has dejado una vez más estar al hermano Ángel y a mí en este programa que es para honra y gloria tuya, Señor Jesucristo. Te pido por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor Jesús, que los bendiga, los guardes. Si traen alguna situación difícil, si traen algún problema de salud, seas tú sanando, prosperando, guardando y librando de todo mal, Señor. Te pido que no haya ninguna interrupción, ahora sí que situación que pueda hacer que este programa no se lleve a cabo, Señor Jesucristo. Alguien que esté o algo que esté adverso a nosotros sea derribado en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pido, dame la sabiduría, la inteligencia que viene de ti para poder hacer y decir lo que tú quieres que yo diga. Da el espíritu de discernimiento, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, pues yo quise ponerle el título esta tarde: La envidia nunca podrá desaparecer, el propósito de Dios, basándome en Génesis 37. ¿Por qué? Recordemos que José fue un hijo muy querido, fue un hijo que era entre los hijos de Israel el predilecto, era un varón que Dios tenía un propósito con él, y en ese propósito que tenía con él era que él liberara a su pueblo. Pero ¿qué sucedió aquí antes de leer este capítulo, hermanos? ¿Qué sucede aquí? Pues los hermanos estaban movidos por el enemigo porque era tan ingenuo José, el soñador, era tan ingenuo
que les decía a sus hermanos lo que él soñaba y las visiones que él tenía. Aún así, él no se percataba de esta situación, de que ellos lo envidiaban, porque si él se hubiera percatado de esto, él hubiera hecho, a lo mejor, pues no hubiera sido tan abierto con ellos, fue vulnerable al decirles la situación, a donde lo envidiaron más y más, al grado de querer matarlo, pero Dios no lo permitió así. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Y también estaba analizando esto, hermanos. ¿Por qué le pasó esto a José? Porque tenía el propósito de salvar al pueblo de Dios. Si él no hubiera tenido este propósito, tal vez hubiera sido así de envidiado al grado de sus hermanos venderlo, pero antes de eso pensar en matarlo. Claro que no, hermanos. Él no hubiera sido a lo mejor expuesto a esto. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio. Hemos pasado ciertas situaciones en nuestra vida que nos han hecho que nosotros tengamos a la mejor gente que nos envidie para nosotros no cumplir esos propósitos en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Primero, antes de esto voy a leer Génesis 37, porque el enemigo no solamente viene a robar y matar y destruir, también viene a poner gente alrededor de nosotros que quiera terminar con los propósitos de Dios. ¿Cómo es eso? Por medio de la envidia. Por medio de la envidia, y esa envidia ocasiona a veces consecuencias tan fatales que incluso a veces mucha gente ha llegado hasta morir, como Caín y Abel, por este tipo de envidia que el enemigo ha puesto en la gente que ha manipulado. Vamos a leer Génesis 37. Dice, José es vendido por sus hermanos. Vamos a Reina Valera 1960. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí no solamente nos está diciendo que Josué, pues nada más hasta que lo entregaron ellos, ahí fue que sus hermanos se portaron mal con él. No, José ya sabía que él era envidiado, ya sabía que sus hermanos lo trataban mal, porque dice que no podían hablarle pacíficamente. Incluso yo me imagino que había una cierta violencia hacia él, una violencia familiar, como se llama ahorita, hacia él, porque era tanto su odio, su envidia, su maldad hacia él, y más sabiendo que eran ellos utilizados por el enemigo, porque el enemigo sabía que iba a utilizar a José para él liberar al pueblo de Dios. Entonces crecía aún más esta tensión entre él. Tal vez le hacían bullying, como dicen ahorita, tal vez lo trataban mal, tal vez hasta lo llegaron a golpear. Por eso digo que José fue una persona ingenua, porque a pesar de que él veía que sus hermanos lo trataban así, pues se atrevía a darle los sueños y a decirles, creyendo que ellos no, o sea, que ellos tenían la misma visión que él, y no era así, hermanos. Ellos ya tenían al enemigo metido en sus pensamientos y en su mente y en sus acciones, que los estaba haciendo maquinar por envidia y por coraje que le iban a hacer a José. Entonces, ¿cuántas veces yo estaba analizando? A veces nosotros, como hijos de Dios e hijas de Dios, hemos actuado ingenuamente al compartir nuestras, ahora sí que cosas espirituales a personas que no lo merecen, y que desafortunadamente esas personas a veces traen consecuencias malas a nuestra vida. Yo soy una de esas personas, hermanos. Yo soy una persona que no, la gente a veces piensa que uno les está diciendo algo para presumir, para decir, para hacer, y no es así. Yo pasé una situación muy adversa cuando mi madre trabajaba. Ella trabajaba en un centro de salud y mi madre pues era médico en ese lugar.
Yo tenía desde cuando un ministerio de evangelismo, pero yo sabía que Dios, por honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, pues tenía un ministerio para mí. Pero yo llegué a conocer tanto la envidia de gente que me odiaba por yo predicar la palabra, que me querían ver mal, me querían ver enferma, me querían ver sin dinero, me querían ver derrotada. Cuando mi madre fallece, mi madre parte con nuestro Señor Jesucristo, llegó tanto la envidia a mi vida, y era con un propósito, porque sabía el enemigo que yo le iba a servir a Dios y que yo iba a estar aquí en un momento determinado, y él no quería hacer eso, y quería eliminarme por medio de gente que yo pensaba, no que eran mis amistades, pero que era gente que podía ser conocida y que podía ser un apoyo, no hablo económico, sino espiritual, no espiritual, sino moral. Y no fue así. Esa gente se divertía y se gozaba cuando yo tenía alguna situación adversa en mi vida. Es lo mismo que pasó, José. ¿Por qué pasamos estas cosas los hijos e hijas de Dios? Porque el enemigo nunca va a dejar, así como nosotros oramos, así como nosotros le pedimos a Dios, clamamos y le amamos, hay gente que el enemigo trabaja para que también nosotros no podamos seguir con su palabra, hermanos. Llegó tanta esta envidia que estas personas me tenían a mí, que me querían dejar sin dinero, me querían dejar en lo peor de lo peor. Yo digo que no se atrevieron en un momento dado a matarme porque no pudieron. Esa es la realidad de esta situación. Porque Dios no lo permitió en ese momento. Porque yo en un momento dado yo decía, bueno, voy a compartir. Así, en eso me identifiqué un poco a José, ¿no? Que Dios esto, una palabra de Dios, el otro, aquello. Y no, hermanos, no fue así. Estas personas, incluso llegó un momento en que la gente que tiene envidia y es manipulada por el enemigo, por más que tú quieras que esas personas entiendan, no lo van a hacer, hermanos. Yo me acuerdo que había envidia hasta porque mis padres me daban unos tenis. Yo me acuerdo bien que un día íbamos a ir a evangelizar y mis tenis ya se habían acabado. Y yo decía, híjole, pues ya no los puedo arreglar, ¿no? O sea, para que vean porque aquí hice la túnica de colores. Y yo me acuerdo que yo traía esos tenis y ya se me habían acabado y tenía que irme el otro día con el grupo de evangelismo, y hasta porque me daban unos tenis y me los compraban porque pues yo trabajaba con mis padres y era lógico, ¿no? Era como una remuneración, hasta eso les daba coraje. Y me acuerdo que yo pues esa vez no tenía tenis para irme a predicar y me tuve que llevar unos que me regalaron, que eran usados, que se resbalaban. O sea, ¿por qué comento todo esto? Porque el enemigo hace que esas personas nos odien tanto para que nosotros perdamos el propósito de Dios y ahora sí que nos olvidemos diciendo, ¿cómo permitiste esto, Señor? Poniéndonos gente como le puso a José en ese momento, para que él dejara el propósito de Dios, para matarlo, para aniquilarlo. Pero sabemos que los propósitos de Dios nadie los puede quitar de nuestra vida, porque el que nos respalda es más grande que el que esté en el mundo. Vamos a continuar. Dice, versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Ellos pensaban, ya les estaba diciendo a los hermanos esa chispita, ¿no? Él va a reinar, él se va a quedar con todo, él va a ser y no solamente se quedó, y se iba a quedar con la herencia del padre, sino que él se quedó con varias cosas que Dios le dio más adelante, como dice. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú, madre, y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos tenían envidia, o sea, sus hermanos ya no podían ver, porque también otra de los propósitos del enemigo es que cuando hace que la persona envidie a ciertas personas, ciertos lugares, comunidades, etcétera, ciega a esas personas y al contrario, en vez de decir, pues analizar las cosas que vienen de Dios, pues el enemigo mete más envidia, más coraje y más disensión entre ellos para poder derribar el propósito de Dios, en este caso que era José. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, aquí se ve que todavía José pues tenía la ingenuidad, ¿no? De decir, pues los voy a buscar, son mis hermanos, ¿qué me pueden hacer? Pero qué gran lección le dieron tanto a José como José, la lección que les da al último, porque también él les demuestra que tiene un Dios como Jehová Dios, en ese entonces estamos hablando ahí del Antiguo Testamento, y les demuestra que cuando Dios manda algo, hasta el enemigo obedece. Dice, vamos al 18. Cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí su propósito principal era matarlo. No era venderlo, no era dejarlo como esclavo. Eso el enemigo les ha dicho, pues mátenlo, porque como se dice aquí en México, muerto el perro, se acabó todo, ¿no? Y no es así, hermanos. Porque Dios nos defiende. ¿Cuántas veces no nos ha defendido y nos ha ayudado para que nosotros cumplamos lo que Dios tiene en nuestra vida para que nosotros lo hagamos? Muchas veces, hermanos. Muchas veces el enemigo ha querido matarnos, el enemigo ha puesto gente, situaciones, pero Dios aquí dice que ellos conspiraban para matarle, no solamente para entregarlo o enviarlo, y también estaba analizando más adelante cómo ellos engañan al papá y le dicen que José fue devorado por las bestias. ¿Y qué sucede esto? El papá se quedó, no sé tan convincentes que hayan sido, porque yo siendo el padre, yo siendo ahora sí que mi hijo, ¿no? Lo devoró una bestia, pues yo hubiera ido a investigar. ¿Quién sabe qué artimañas del enemigo también usaron estos muchachos, jóvenes, hijos, no sé qué edad tendrían, contra su padre y contra él? Porque aquí se cometieron muchos pecados, hermanos. No solamente una envidia nada más, decir, pues lo envidiamos por esto. No, llegó a ese grado y hasta la actualidad, desafortunadamente, la envidia ha sido causa de muchos males, incluso de asesinatos, de gente que ha caído en las drogas, de gente que ha perdido familia por una envidia que no viene de Dios. Y no hay envidia buena, porque hay gente que dice, yo tengo envidia buena. No. Toda la envidia es malsana, hermanos. Y vamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, conspiraron para matarle. Vamos al 19. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, porque se burlaban, ¿no? Como él les contaba los sueños, aquí también nos muestra Dios que a veces no podemos con todas las personas decirle los planes de Dios, porque no todas las personas van a comprender ni tienen el discernimiento espiritual, al menos que sean personas que vengan de Dios realmente. Si tú le dices a alguien, aunque sea un creyente, mira, es que esto y esto, y esa persona no tiene ese discernimiento espiritual, no lo va a creer. Y deja de eso, puede ser que hasta se te venga encima, desafortunadamente. Ahora pues venid y matémosle, decían ellos, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Como diciendo, o sea, aquí también se burlaron como se burlaron de Noé, ¿no?
ay, que sea de sus sueños, es un tonto, pero en realidad ellos sí tenían el temor, porque el diablo teme cuando sabe que algo viene de Dios. Entonces el enemigo quería decir, ¿sabes qué? Vamos a matarlo porque no queremos que él salga adelante porque va a cumplir con lo que Dios le mandó a hacer. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Qué quiere decir? Que lo envidiaban hasta lo que José vestía. ¿Por qué le quitaron esa túnica de colores? Tal vez el papá tenía varios hijos y no tenía que haber hecho una distinción tan notoria, pero sabemos que tal vez los hermanos no estaban capacitados o no querían servir a Dios como le iba a servir a José. Entonces, pues por eso había un lugar privilegiado para José. Aquí dice que hasta la túnica de colores le quitaron ellos. Era tanto su coraje, era tanto su envidia que dijeron vamos a quitarle hasta eso. Y eso pues es algo ya muy, pues muy feo y algo triste, ¿no? Dice, y le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Tal vez hasta pensaban matarlo ahogándolo. O sea, el enemigo les había dicho, ustedes mátenlo. Pero no fue así porque vemos que la misericordia, la gracia y la protección de Dios están siempre con los que le amamos, le obedecemos y creemos en un Dios como es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 25, dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, porque ya estaban ahí viendo cómo lo iban a matar. O sea, tanta era la envidia, tanto era el coraje que tenían, que dijeron, vamos a matarle. O sea, pero algo, Dios siempre guarda y manda, ahora sí que la ayuda principal a sus hijos, que cambió esa mentalidad de ellos y no pudo más el enemigo en las mentes que Dios ante todo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, hasta fueron buenos actores por matar a José y decirle a su padre que ya no iba a estar ahí. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Aquí a ellos ya no les importó, la ira, la envidia los cegó, que incluso hasta su padre se hubiera podido morir por esta situación que ellos tomaron, ¿no? Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolar. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Ellos ya lo habían vendido, ellos ya habían dicho, ¿sabes qué? Ya nos libramos de José, pero todos sabemos en la historia de José el Soñador que no es así, que él pasa por muchas tribulaciones, que él resulta darle profecía a Faraón y a todos ellos
y salir adelante y después ver a sus hermanos, pero de una forma ya distinta, donde él podía haberlos mandado a matar y no lo hizo así. Y ahí se dieron cuenta ellos que ningún propósito de maldad pueden en contra de los hijos de Dios. ¿Qué cualidades tuvo José? Fue temeroso a Dios a pesar de que se le presentaron oportunidades de matar a sus hermanos y con todas las de la ley, como se dice. También de estar con una mujer que no era su esposo, y también tenía la oportunidad de haber hecho muchas situaciones, pero él no las hizo porque obedeció a nuestro Señor Jesucristo, a Dios ante todo. Aquí se mostró el temor a Dios, la fidelidad y un verdadero llamado para liberar al pueblo de Dios de Egipto, hermanos. En la Biblia, la envidia se describe como una actitud egoísta y destructiva. Esta se alimenta de la desgracia del que es envidiado. Claro que sí, o sea, ¿cuántas veces? Porque lo hemos vivido, yo lo viví. Cuando has sido envidiado, la gente cuando ve que tú tienes alguna situación de dolor, alguna enfermedad, hay gente que hasta se alegra de eso. Eso es una principal señal de que la gente envidia a las personas. Cuando tú cuentas alguna situación que dices, ¿sabes qué? Mira, me está yendo mal y todo, porque a veces como seres humanos necesitamos también que las personas nos escuchen. A veces hay personas que se gozan cuando nosotros tenemos alguna mala situación en nuestra vida. Y se gozan de que estemos tristes, de que nos haya ido mal, de que no tengamos trabajo, de que tengamos algunas ciertas desgracias. También a este tipo de gente le da coraje o tristeza ante el proceso o éxitos de la persona que es envidiada. Pues sí, porque te dicen, no, sabes que pues yo quiero que progreses, yo quiero que estés bien. Pero ¿qué sucede al final, hermanos? Esas personas nunca van a querer verte bien, nunca van a querer que tú o yo estemos bien, porque principalmente este pecado es terrenal, es diabólico, y claro que el enemigo no va a querer que estemos bien. Te dirán nada más por decirte, ay, quiero que estés bien, quiero que progreses, pero cuando realmente tú estás yendo adelante, tú te darás cuenta que las personas que estaban contigo no son las mismas que las que estaban contigo cuando aparentemente tú no tenías el apoyo de Dios. Este es un pecado que corrompe el corazón y trae discordia, maldad y muerte espiritual. Esto estamos hablándolo bíblicamente, porque yo te podría dar la definición secularmente, pero trae aquí maldad, discordia, sí trae discordia porque ¿cuántas veces José no ha de haber peleado con sus hermanos, su papá ha de haber intervenido y muchas situaciones adversas? Aparte trae una muerte espiritual, porque una persona que envidia o es egoísta, pues no puede tener, ahora sí que una muerte, no puede tener una vida eterna, una vida completa, porque vive en muerte espiritual, porque está envidiando. A veces se envidia porque también no se valora lo que se tiene y no se sabe lo que la otra persona también padeció para tener lo que esta persona tiene. Tal vez los hermanos decían, es que José es el soñador, es que lo quieren más, pero realmente, si se le hubiera dicho a Rubén, al hermano de uno de ellos, ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo de José, tal vez él no lo hubiera hecho, porque nuestro Dios es un Dios de planes y es un Dios que es muy inteligente. Y este Dios dice, ¿sabes qué? Él escoge a las personas que sabe que van a responder. Entonces ellos no vieron todo eso, ellos no vieron que tal vez es como ahorita en la actualidad, mucha gente es creyente, pero no todos quieren tener el compromiso de servir a Dios. Nos da muchas lecciones capítulo de Génesis, porque la envidia fue muy notoria no solamente en José, sino también en Caín y Abel. En Caín y Abel. ¿Cómo Caín mata a Abel? Porque ve que es de mayor agrado la ofrenda que tiene Abel hacia Jehová Dios y dice, ¿sabes qué? Pues lo voy a matar porque la envidia llegó a tanto que Dios expresó también y expresó todo lo que sentía por Abel, que Caín dijo, lo voy a matar. Ahí cae otra persona en envidia, aquí bíblicamente hablando. Esaú y Jacob.
Esaú y Jacob, pues ya sabemos que Jacob le roba la primogenitura a Esaú, que lo engaña. Aquí fue una deshonestidad de Jacob. No fue solamente una, pues, ¿cómo les diré, hermanos? No fue solamente algo que Dios tenía planeado, sino que aquí engaña Jacob y Esaú. Esaú después ve todos los beneficios que tiene Jacob. ¿Por qué Dios no le quitó a Jacob la primogenitura? Sabiendo que él no era el primogénito originalmente. ¿Por qué, hermano? No se la quitó porque Dios es un Dios de palabra, no es un Dios cambiante y Él no es como nosotros decir, no, pues se la voy a quitar, no, no, no. Él se tenía que cumplir su proceso y tenía que cumplir también su propósito en estas personas. Entonces también las personas como ellos que, y lo vuelvo a decir, Rubén veía todo esto, el hermano de José, decían, no, pues lo envidiaban, pero realmente ellos hubieran servido como sirvió José, no lo creo. Por eso Dios escogió a José, pero también ellos envidiaban y no veían lo que José iba a tener que padecer para poder cumplir los propósitos de Dios. Raquel y Lea. La envidia de Raquel era al ver que Lea tenía varios hijos y que ella no podía concebir. Pero también Lea tenía envidia de que Raquel sí era amada por su esposo y ella no. O sea, aquí fue una envidia que era recíproca entre ambas personas, entre ellas. Porque una tenía envidia porque podía tener hijos y otra porque tenía el amor realmente del marido. Entonces, todo esto ha desencadenado situaciones que a veces no nos ponemos a analizar, ¿no? Decimos, bueno, pero ¿por qué ponen a fulano? ¿Por qué sutano está cumpliendo con esto? Porque esas personas sí son, tal vez a lo mejor no las más preparadas o lo que tú quieras, pero son personas que van a responder al llamado y que van a hacer un compromiso real con Jehová, con Jesucristo. Entonces, por eso pasa todas estas situaciones. Aquí dice, Saúl y David. Saúl envidiaba el éxito de David en las batallas y la fama que tenía David. Y no solamente ahí dice nada más así, de una forma pues rápida y sencilla, dice aquí, que se envidiaban, pero hubo contiendas, hubo discordias, incluso quién sabe qué situaciones estos personajes de la Biblia pasaron para poder cumplir el propósito de Dios. Pero dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hay gente que actualmente dice, pero ¿por qué el hermano está sirviendo? La hermana, simplemente porque Dios sabe que estas personas sí van a responder y van a hacer lo que Dios les diga a ellos. Y hay personas que no lo van a hacer y que no quieren comprometerse, simplemente nada más quieren ir a aprender de la palabra de Dios. Jesucristo fue un hombre, yo creo que es el ícono de los más envidiados en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué arrestaron los judíos a Jesucristo? Porque le tenían envidia. Porque le tenían envidia, porque sabían que ese hombre que les estaba hablando ahí era diferente a ellos, porque sabían que era un hombre que era diferente, que era un hombre que a simple vista traía la palabra de Dios y que el enemigo no iba a estar contento. Por eso también lo mandaron a matar por la envidia. Lo principal era el propósito que había aquí, que se tenía que cumplir la profecía. Pero aquí lo importante de esto es que ellos tenían envidia porque vean que era un hombre distinto, que era un hombre que aunque ellos con sus altos cargos y con sus sacerdocios y todo, no podían asimilarse o hacer similares a Jesucristo. Entonces ahí la envidia también hizo que aprendieran a nuestro Señor Jesucristo. La raíz de la envidia tiene como origen en la comparación con otros o en una percepción, carencia o inferioridad personal. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente dice, no, pues es que fíjate que él tiene más dinero, que él no tiene más dinero, que a él le dan todo, que a él no le dan todo. Pero hay que ver, como les dije a un principio, por qué esa persona tiene eso y por qué esa persona no tiene eso. Tal vez esa persona trabajó más, tal vez esa persona iba a obedecer el mandato de Dios y la otra persona no lo iba a obedecer, como aquí pasó en lo de José.
Entonces, estas personas siempre se están comparando, se están viendo quién tiene más, hay como un tipo de competencia. Y no es así, hermanos. La vida no es así. No es algo que digamos, pues mira, todo tiene una razón del por qué y para qué, hermanos. ¿Y qué hace solamente la envidia? Pues traer muerte espiritual, traer carencia y traer situaciones que no vienen de Dios a la vida de las personas, como pasó con José y sus hermanos. ¿Qué habrá pasado después de que lo vendieron? No creo que ellos hayan sido felices. La verdad no lo creo. Estaban en una situación precaria cuando José, pues ahora sí los vuelve a encontrar. Yo creo que pasaron muchas pruebas, muchos castigos, pasaron mucha reprensión de Dios, porque pues Dios amaba a José a pesar de todo, y yo creo que ellos aprendieron su lección bien, y más cuando lo vieron a José como alguien, pues un líder, ¿no? O sea, también una persona que tenía influencia en todo lo que ellos, en ese lugar y en ese momento. Entonces, hermanos, Dios ayuda a José y tuvo misericordia al no permitir el plan original del enemigo, que era matarlo. El enemigo no dijo, ¿sabes qué? Lo van a vender, porque ellos no pensaban venderlo. Eso Dios ya lo puso y no permitió que José fuera asesinado. Como Jesucristo nos ha cuidado y defendido del enemigo a cada uno de nosotros. Todo el mal nos ha quitado Dios en muchas situaciones. Yo les conté a principios que yo tuve una situación así pues una situación muy triste en mi vida, porque pues yo pensaba que estas personas, no que me querían, pero contarles, hablarles, y era gente que envidiaba lo que Dios me daba, a un grado tanto de envidia, hermanos, que querían que casi yo estuviera de lo peor, ¿no? O sea, cuando pasó lo de mi madre, cuando pasó lo de mi papá, en vez de recibir un consuelo, un aliento, pues recibí lo peor. Y al contrario, o sea, recibí cosas que no venían de Dios. Pero yo sé que Dios, al que llama, defiende, y al que llama, guarda. Entonces, ¿qué quería hacer en ese aspecto el enemigo en mi vida? Pues que yo me desanimara, incluso a lo mejor hasta aniquilarme también. Porque otra persona que no tenga a Dios y ve que todo viene en contra de tuya, te quedas físicamente sin tus padres, te quedas sin una familia nuclear totalmente, pues hay gente que hasta se llega a quitar la vida. Y gracias a Dios que no fue así en mi situación. Dios aquí me tiene para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para servicio de Él. Les digo que yo llegué al grado de tal vez en otros países han sufrido muchas situaciones, y hermanos que están aquí y me entenderán, pero al grado de decir no tengo unos tenis o zapatos para ir a evangelizar, y me fui con esos que estaban pues de lo peor, ¿no? Porque también así como hay gente que ora para que nosotros estemos bien, hay gente que le pide al enemigo para que nosotros estemos mal. Y es una realidad, hermanos, es una realidad. Por eso dice la palabra de Dios, dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros en todo tiempo tenemos que orar y pedirle a Dios que nos guarde y nos libre de todo mal. Cuando estamos diciendo, líbranos de todo mal, pues es de todo. Ahorita estamos basándonos en la envidia. Y la envidia es un carcoma, una situación que llega a un grado que tú dices, no es posible, ¿no? Porque tal vez nuestra mente no comprende todo lo que puede causar, pero aquí estamos viendo que la Biblia nos dice qué causó en José. Y no solamente causó problemas, que tuviera con sus hermanos diferencias, sino al grado de un asesinato, al grado de que ellos no pensaban ni en su padre, en decir, mi papá se puede morir, porque imagínense de repente la muerte de un hijo, que debe ser algo terrible, pero ahora que no estaba enfermo y que de repente le digan, ¿sabes qué? Se murió tu hijo así, pues el papá pudo haber muerto ahí, ellos no pensaron ni eso. La envidia hace que hasta ahí podían haber terminado hasta con la vida de su padre, y ellos no lo pensaron. Entonces, hay que poner siempre todo en manos de Dios, también en oración pedirle que nos guíe, que nos ilumine y que nos libre de todo mal, y entre ellos, porque ahorita estamos basándose en eso, nos libre de la envidia del enemigo que quiera hacernos desenfocar de los propósitos de Dios. Ahorita vamos a ir a Santiago 3:14.
para ver qué dice la palabra de Dios. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los celos traen también una consecuencia que es la envidia. Envidiar lo que la otra persona, el beneficio que la otra persona tiene. Dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal, que es envidia, en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esto es algo abominable ante Dios, porque Él sabe las consecuencias que esta situación puede dejar en nuestra vida. Y dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para dar el fin que esperaba para todos nosotros, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos bien. Por eso vienen tantas luchas espirituales. Si tú estás sirviendo en un ministerio, eres pastor, pastora, apóstol, por eso han venido a veces tantas situaciones en tu vida, porque el enemigo ha venido a que nosotros pues no cumplamos ese propósito y a desanimarnos y a hacernos sentir que no podemos con las situaciones, pero sabemos que tenemos a alguien que nos respalda y es nuestro Señor Jesucristo. Así si tú sirves en lo más sencillo que sea, pues ahora sí que de mujer o en la limpieza en la iglesia, el enemigo aún así tiene envidia de que tú le sirvas a un Dios como Jesucristo. Entonces, por eso hay que siempre estar en oración, siempre pedirle a Dios que nos proteja y nos libre de todo mal. Vamos a 1 Corintios 13:4. ¿Qué dice? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no es arrogante. No solamente está hablando de un amor eros, un amor entre parejas, sino está hablando de un amor al que tenemos hacia los demás, hacia la gente que nos rodea. Dice, el amor es bondadoso, es paciente. El amor no tiene envidia. No, porque no puedes decir, ay, es que amo a mis padres y tengo envidia porque están ahí, o quiero a la gente que me rodea y estás envidiando a la gente que trabaja contigo. O sea, no puede ser posible. No puede ser posible porque dice el amor no se jacta. ¿Qué quiere decir? Ah, le está yendo mal y yo diga, ay, qué bueno que le está yendo mal. Pues fíjate, porque esto, no. Porque la misma palabra de Dios dice, no te sorprenda de lo que le está pasando a la persona que tienes ahí. No sea que yo me dé cuenta y me enoje contigo y te pueda pasar lo mismo, porque Dios es sabio para todo. Por eso dice, el amor no es jactancioso y no es arrogante. La arrogancia es algo que no le gusta a Dios. ¿Y cuántos no hemos conocido que hay gente que es muy arrogante, hermanos? Porque nada somos si no tenemos a Cristo. La arrogancia es algo que, como hijos de Dios, yo sé que no lo tenemos aquí, pero es algo que trae, ahora sí que muerte espiritual y trae situaciones que no son los que ya sabemos cómo es la vida en realidad, pues ya nos damos cuenta que estas situaciones ya no están en nuestra vida, porque sabemos que hay un sufrimiento real, que tenemos un Dios que solamente a Él se le debe la honra y la gloria y el amor, y ahora sí que la misericordia, y le debemos de estar agradecidos que podamos servirle, porque tal vez yo no estaría aquí, hermanos, ya cuántas veces el enemigo me ha querido, al igual que a muchos de ustedes, aniquilar, pero aquí estoy hasta que Él lo permite y hasta que Él lo quiere, hermanos. Ahora vamos a Eclesiastés 4:4. ¿Qué nos quiere decir? Estos son puros versículos que nos hablan de la envidia. Vamos a Eclesiastés 4, sí es 4:4. Dice, vamos, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. ¿Qué quiere decir? Todo trabajo y toda excelencia, si tú, ahora voy a poner eso, si tú estás en tu trabajo o trabajo a Dios, estamos hablando tanto secular como ministerial, despierta envidias, hermanos, y esto a veces trae que mucha gente esté en contra de uno por querer hacer las cosas bien.
Aquí dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Ah, es que fulanita es la preferida del jefe, es que está haciendo bien el trabajo, es que no le... Y eso es una envidia disfrazada a veces de competitividad, que en realidad no debería de ser. Esa es la realidad, porque pues cuando estás tanto en un trabajo secular como un trabajo para Dios, pues la honra y gloria es para Cristo principalmente. Pero cuando estás en un trabajo secular y eres empleado, pues sabes que en algún momento de tu vida tú también vas a padecer alguna situación, que Dios no lo quiera jamás, como la que pasó mi madre, pues tal vez Dios te llame y pues ahí se quedó todo. Entonces, ¿para qué tanta envidia? Si al final nada es de nosotros y todo es de Cristo. Por Cristo y para Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Vamos, también cuando nosotros llevemos esta palabra, hay que decirles a las personas la realidad para que esas personas se centren y sepan que aquí lo que importa es la vida eterna. Lo que importa es que tengamos asegurada nuestra vida en Jesucristo y que le servimos a un Dios que es verdadero y eterno. Eso es lo importante, hermanos. Y vamos a Gálatas 5:26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí Pablo les está advirtiendo de la vanagloria, les está diciendo que se estaban envidiando unos a otros porque decían, mira, este tiene más, este predica mejor, este habla, y no es así, porque todo, como los vuelvo a decir, era para Dios. Y la vanagloria, ¿de qué nos sirve? Yo te puedo decir, ay, pues miren, que no lo es, pero es un ejemplo nada más. Ah, pues miren, es que yo predico muy bien. Yo sé que hay gente que lo hace mejor. Yo sé que hay gente que Dios lo utiliza mejor que a mí. Yo sé que hay gente que puede estar haciendo las cosas mejor. Y eso no es falta de autoestima, porque ahora todo se ha tornado muy psicológicamente, que la autoestima, que el... No, no, no. Sino que sabemos que la gloria y honra es para Cristo. Lo que hagamos, desde, como les digo, limpiar los baños de la iglesia, hasta llevar la palabra, hasta estar en una conferencia, es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todos los títulos, todas las cosas que hagamos aquí, se van a quedar aquí. Y lo que hacemos, lo hacemos para Cristo, por Cristo y de Cristo, hermanos. Ahora vamos a Romanos 1:2. ¿Y qué dice? Vamos a Reina Valera. Dice Romano 1:2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí está diciendo que todo lo que Pablo está diciendo y está advirtiendo está respaldado por Dios. Todo lo que les decía en este aspecto de que no tenían que envidiarse, de que no tenían que hacer cosas así porque era vanagloria, eso era orden de Jesucristo. Ahorita vamos a Tito 3:3, hermano. Vamos a Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y sí es cierto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, yo no lo voy a decir para gloriarme nada, pero tal vez no era yo envidiosa, pero a lo mejor sí era pleitista, ¿no? Decir, ay, pues porque lo voy a decir, a veces era pues explosiva en decir las cosas. Y aquí dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y lo que el Espíritu Santo nos va a poner cuando le servimos a Él es mucha templanza, mucha sensatez y mucha comprensión y empatía hacia los demás. Dice, envidiábamos, muchos de aquí, pues sí, ¿no? Aborrecibles sí, porque llegamos a aborrecer ciertas cosas. Yo lo puedo decir con pena que yo llegué a aborrecer ciertas cosas, pero soy honesta. Dios sabe que ha cambiado mi vida y le agradezco que ha cambiado mi vida, mi carácter, porque
en realidad le quería servir a él. Sabía que él tenía que pulir ciertas áreas de mi vida para yo poder servirle, hermanos. Y vamos por último a Mateo 27:18. ¿Qué dice? Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí ya sabía tanto muchos de sus discípulos, gente que estaba alrededor. A veces la persona que menos se entera que lo envidian es la persona que le están envidiando. Pero en ese caso pues era Jesucristo y él sabe todo, ¿no? Dice que él sabía que por envidia le estaban entregando. Porque sabían que a pesar de que los fariseos, él fuera en ese momento un hijo de un carpintero, que fuera un hombre humilde, pues sabía que le tenían envidia. ¿Por qué? Porque era el hijo de Dios. Y sabía que por envidia le estaban entregando. Muchos de nosotros nos damos cuenta de estas situaciones en nuestra vida. Así es, hermanos. Y yo quise decirles unos puntos de cómo vencer la envidia. Uno de esos es tener a Dios realmente ante todo. Ante todo y ante todos. Poner a Jesucristo en el primer lugar, poner a Jesucristo como el último lugar, porque dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Decirle a Dios honestamente qué es lo que sentimos, qué es lo que en realidad estamos pasando y por qué nos sentimos a lo mejor en un momento con alguna situación de que estamos envidiando algo. ¿Por qué? Tal vez porque Él tiene más dinero, tal vez porque tiene un mejor trabajo. Ser honestos con Dios, evitar comparaciones. Yo me evito comparar con alguna persona porque todos somos distintos, hermanos, porque tal vez las mujeres, esto se da también en los hombres, ¿no? Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que ahí hay una que está físicamente, pues, más joven que yo, más alta, más delgada, o más rubia, o menos rubia, o más morena. Eso es también evitar las comparaciones, porque Dios a cada uno nos hizo únicos y especiales y nos hizo diferentes, hermanos. Nos hizo diferentes con un propósito y sabemos que los que amamos a Dios, todos los propósitos de Él obran para bien, hermanos. Nunca comparar y darle muchas gracias a Dios de lo que tenemos, porque a veces hay gente que dice, ay, pero yo no soy feliz porque no tengo el último teléfono o la mejor ropa o eso. Debemos de ser felices con lo que tenemos, porque hay gente que ni ropa tiene. Hay gente que está batallando en un hospital por su vida. Entonces hay que tratar de evitar las comparaciones, alejarnos de malas compañías, porque o influencias. Pues, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No solamente la influencia de mi amiga que va en la escuela, en el trabajo conmigo, sino de las personas o situaciones que también son tóxicas, como se dice ahorita. Esas situaciones que también puedes ver en la televisión y que te hacen vivir un mundo real donde todos los artistas viven en lugares lujosos, todas las mujeres son perfectas y los varones. Evitar todo eso, porque eso es una realidad, eso es algo que no existe y que no es realmente lo que están diciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a mí me ha tocado ver niñas que dicen, es que yo me quiero parecer a la modelo que sale ahí, sabiendo que la modelo que sale ahí tiene problemas de anorexia, de bulimia, tienen problemas de ciertas situaciones que solamente ellas creen que eso es la realidad, donde la pantalla nos está mostrando personas en situaciones que no son, hermanos. Entonces hay que ser muy realistas. Si tú tienes un hijo adolescente, una hija, o decirles las situaciones como son en realidad, para que estas, y que valoren, ¿no? Porque ante todo debemos de valorar todo lo que Dios nos da, desde un vaso de agua, porque hay gente que ni para el agua tiene y ni agua tiene. Valorar que tienen a su familia, valorar que tienen a sus padres, los que tengan a sus padres, que tienen, si están físicamente completos y estables, valorar todo eso. Aquí también todo lo que Jesucristo te da, valorar que puedes sentarte en una iglesia y que puedes escuchar la palabra de Dios y que no estás como en otros países con restricciones, que si tú hablas de Dios te callan, que si tú llevas la palabra puedes llegar hasta morir. Eso también lo debemos de valorar y ponerlo en una balanza y decir, ¿sabes qué? Esto es para vencer también la envidia y darnos cuenta que Dios nos hizo a cada quien especiales, únicos, y que Él nos ama a todos. Pensar sensatamente y los logros ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a pensar sensatamente
Es como si yo digo ahorita, no, pues fíjate que fulanita tiene 3 empresas y yo, ¿por qué no? Tal vez yo no he trabajado como ella. O tal vez sí lo he trabajado, pero Dios tiene otro plan para mí. O tal vez yo no fui una buena administradora. O tal vez porque una persona tiene un mejor cuerpo, estamos hablando físicamente, porque tal vez esa persona está trabajando ese cuerpo, está cuidando su cuerpo, y a mí me gusta comer papas, chatarra y todo eso. O sea, hay que pensar sensatamente también el porqué de las personas y el por qué tienen más o menos. O sea, esos son algunos puntos para evitar la envidia de nosotros hacia los demás. ¿Cómo evitar ahora lo contrario? Estar con gente envidiosa, orar, decirle a Dios, Señor, mira, yo te pido que dejes a las personas que vienen de ti y lo que viene de ti en mi vida, y ante todo hablar con Dios para que Él también nos dé ese discernimiento, porque hay personas que por envidia pueden hacer no solamente que tú caigas hasta en una droga, que tú caigas en alguna prostitución o en alguna situación, o hasta tus hijos o hijas pueden por envidia pasar esto. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez también trabajando y ministrando, me tocó una chica que tenía como unos 17 años y me dijo ella que ya se juntaba con ciertas personas. La chica era muy bonita, tenía 17 años y había salido embarazada. Sus amigas, pseudo amigas, la llevan a un lugar donde anda con un muchacho y por envidia, porque esta chica tenía todo en su casa, estaba trabajando, estudiando, iba a ir a su carrera, pues hacen que este muchacho abuse de ella. Algo muy común, desafortunadamente. Entonces la señora me decía, es por la envidia que le tenían a mi hija. Entonces por eso también es alejarse de gente tóxica, de amistades que no vienen de Dios, de gente dañina, pedir guía y protección a Jesucristo y que Jesucristo nos cuide, como pedirle su cuidado, Señor, cuídame. O sea, y los que tienen hijos y los que tienen, cuida a mis hijos, a mis hijas, y hablar también con ellos y decirles la realidad de cómo es el mundo para que ellos no sean sorprendidos como esta chica lo fue. Y evitar este tipo de situaciones, hermanos. José es una prueba más de que fue un hombre de Dios, de que cuando Dios tiene un propósito para ti o para mí, Dios lo cumple y nos libra hasta de la misma muerte. Yo quisiera orar ahorita para terminar este mensaje de esta noche, y también quisiera hacer una invitación si alguien de ustedes quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador o quieres reconciliarte con Él. Vamos basados a Romanos 10:9, que viene en la Biblia. Ante todo, vamos a orar ahorita. Cierra tus ojos. Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, porque esta tarde me permitiste llevar este mensaje, Señor. Si alguien tiene una situación ahorita similar a la que se habló en esta tarde, Señor, tú seas ayudándolos, guiándolos, protegiéndolos, cuidándolos y dándoles esa exhortación día a día, Padre mío. Te pido por cada uno de los que se encuentran y nos encontramos aquí, Señor. Líbranos de todo mal, de toda gente o situaciones adversas a nosotros, que el enemigo esté utilizando o vaya a utilizar para hacernos daño, Señor. Te pido que a cada uno de los que están aquí los guardes con tu Espíritu Santo, los guíes. Si alguno tiene algún hijo o hija que le está preocupando alguna situación, líbralos de malas compañías, Señor, que solamente quieren destruir su vida. Protege a cada uno de los que están aquí. Si alguno tiene alguna enfermedad, pues en tus manos al hermano Ángel para que tú lo sigas guardando, bendiciendo y sanando, Señor Jesucristo. Yo he puesto mi vida en tus manos porque sé que es el mejor lugar donde puedo estar, Señor. Si vivimos, para Cristo somos. Si morimos, para Cristo somos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pido. También te pido si alguno de los que están aquí quiere aceptarte por primera vez como Señor y Salvador, o te quiere también volver a tener, que tú estés con ellos guiándolos y en la vida eterna, repite esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro que Jesucristo es tu Hijo y que vino a morir para darme perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en mí y yo en tu Hijo. Ahora soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz.
Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si es así, felicidades, porque tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador ante todo. Si es así también, pide guía y discernimiento para que tú puedas seguir aprendiendo de eso. Esta fue la palabra de este martes. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego. Gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que estuvieron presentes, nuestra hermana Marla y Beck, con esta exhortación, y es un estudio básicamente para que el entendimiento de cada una de las personas acerca de cómo se vive hoy en día la humanidad, acerca de cómo ha sido evolucionando esta situación de lo que es la envidia, la falsedad y todas esas cosas. Así que gracias a nuestra hermana María por este mensaje de esta noche, gracias a cada uno de los que estuvieron presentes. Oren por mí, tengo una infección en mis pulmones, a la cual no puedo esforzar mucho a hablar ni nada de esas cosas porque todavía no me siento completamente curado. Yo sé que el Señor está trabajando poco a poco porque son cosas físicas, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible en cuestión físico, mental o de la forma o manera que sea. Sigan orando por este servidor, así que mañana estaremos por aquí nuevamente para llevar otro mensaje más de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.